El gran gimnasio de Gangnawa, Seúl, causó una gran impresión por su monumentalidad y modernidad. Desde la sala de personal dentro del edificio, el entusiasta del fitness Husky estaba informando en las redes sociales. Les dijo a los presentes que había recibido muchas peticiones y que hoy harían uno de los populares mukbangs, comiendo pollo con miel y cerveza Kicks. Husky abrió una lata de cerveza e invitó a sus espectadores a comenzar a comer. Los músculos de este chico demostraban que era un fanático de los deportes. Por supuesto, nadie nace maníaco, y lo que lo llevó a esta obsesión fue un accidente de su pasado. En un momento dado, su cuerpo resultó terriblemente herido, e incluso tuvo problemas para caminar normalmente. Husky resultó gravemente herido mientras servía en las fuerzas especiales. La rehabilitación se basó en métodos de terapia manual y fisioterapia. Después de eso, probó casi todo tipo de ejercicios, desde yoga hasta pilates, para fortalecer su cuerpo, y también estudió las reglas de nutrición y dieta. En un momento, esto lo convirtió en un fanático del fitness y el mejor terapeuta de rehabilitación en Gangnam. Husky se convirtió en uno de los mejores entrenadores del país. Pero ¿por qué ahora está acurrucado en la esquina del gimnasio y haciendo mukbang si está preocupado por su estado físico? La pandemia que ha arrasado el mundo entero es la culpable de todo. Para cubrir los costos de mantenimiento de un gimnasio que no podía funcionar correctamente, Husky tomó algunas medidas. Tenía que convertirse en streamer. Sin embargo, todavía no había suficiente dinero para 5 salas diferentes. El tiempo de transmisión en línea llegó a su fin y Husky se despidió de los espectadores, invitándolos a darle me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana. Ya había comido bastante pollo y cerveza. Era una bomba de calorías y quería hacer ejercicio, pero el alcohol estaba poniendo demasiada tensión en su cuerpo. Husky decidió tomarse un descanso, sobre todo porque el médico acababa de contárselo, explicando la caída del cabello por estrés. El médico sugirió que no había notado la acumulación de fatiga porque siempre había estado sano, pero su cuerpo ahora estaba al límite. Le aconsejaron que redujera sus horas de trabajo o de lo contrario podría quedarse calvo. Husky decidió averiguar la causa de su estrés y relajarse primero. Era inusual para él porque siempre estaba trabajando o entrenando. Y si lo piensas, su vida se había vuelto tan ocupada que olvidó cuánto amaba las novelas de Murime cuando era niño. Fue criado por sus abuelos, quienes nunca fueron particularmente ricos. Husky a menudo tomaba prestadas novelas de artes marciales de la librería de la esquina. Estos momentos se convirtieron en recuerdos preciosos para él. Husky recordó cómo su abuelo lo regañaba constantemente. Allí encontró en su teléfono las obras de su autor favorito y recordó cuánto las amaba antes. Encontró un nuevo episodio de Shaolin Monk Chronicles con el personaje principal Jin, quien acaba de ingresar al templo Shaolin. Decidió leer un poco para sentirse relajado. Husky ni siquiera podía recordar la última vez que había descansado. Los recuerdos de su infancia volvieron a inundar su cabeza. Sin darse cuenta, Husky se quedó dormido. Se despertó porque alguien lo despertó, invitándolo al entrenamiento de la mañana. Husky abrió los ojos y vio a un niño frente a él, que muy emocionado lo animaba a darse prisa e ir al entrenamiento porque los demás ya estaban allí. El entrenador no podía entender de dónde venía el niño en su apartamento, quién era y por qué tenía la cabeza rapada. Este extraño chico respondió que era mayor y más grande que él. Husky pensó que el tipo tenía problemas de visión, porque medía 180 centímetros y pesaba 90 kilogramos. El Husky miró atentamente a su alrededor y se dio cuenta de que ese no era exactamente su hogar. Pero lo que más le sorprendió fue que no tenía cabello en la cabeza y que era el mismo niño que de alguna manera había llegado hasta allí. Husky no podía imaginarse dónde había ido su cabello. ¿Y qué tipo de casa antigua de la serie de televisión era esta? Entonces recordó que ese tipo extraño lo llamaba Jin. Era el nombre del personaje principal de la novela que estaba leyendo. Pero, ¿por qué se convirtió en Jin y su cuerpo se volvió completamente diferente después de quedarse dormido mientras leía el libro? Husky decidió que era un sueño. Esto había sucedido antes cuando leía demasiado. El Husky cedió a las peticiones del niño y aceptó ir al entrenamiento, ya que de todos modos era un sueño. Este lindo niño le pidió a Jin que se diera prisa, y Husky decidió disfrutar lo que estaba sucediendo. De todos modos, no era real. La maestra les gritó groseramente por llegar tarde y les ordenó que se alinearan con otros chicos afeitados. El Husky se sorprendió con un sueño tan inusualmente realista. El maestro sugirió comenzar el entrenamiento con la postura del jinete. Todos comenzaron a seguir obedientemente
Las órdenes del monje adulto. Husky, como bien señala el entrenador, realizar ejercicios como este solo puede arruinarle las rodillas. Husky comenzó a entrenar durante su rehabilitación y sabía mejor que nadie lo importante que eran los ejercicios para la parte inferior del cuerpo y el core, pero se encontró con entrenadores que no lo entendieron. Y cuando ve ejercicios tan sin sentido como los que hacían esos jóvenes monjes, el entrenador físico que lleva adentro empieza a gritar. El maestro les dijo a los estudiantes que la parte inferior del cuerpo es la base de cualquier arte marcial. Y Husky pensó, si sabe esto, ¿por qué les obliga a hacer esto? La maestra continuó instruyendo a los niños y dijo que necesitaban aprender a mantener el equilibrio en sus piernas. De lo contrario, ninguna postura de lucha tendría éxito. Husky no podía entender el sentido de decirles esto a niños que ni siquiera podían mantener la postura, pero no era el tipo de persona que observaría en silencio a alguien hacer los ejercicios incorrectamente. Incluso si sucede en un sueño, son unos bastardos ignorantes que no saben nada sobre ejercicio. El alma del entrenador estaba indignada. El tipo que llamó a Husky para practicar le preguntó qué le pasaba. Inmediatamente recibió una reprimenda del profesor por charlar durante el entrenamiento. Después de esto, es difícil llamarlo un estudiante de Shaolin. Él debe inmediatamente ponerse en su lugar y comprender esto por sí mismo. Husky comprendió que se trataba de un sueño sobre una novela, sobre artes marciales, porque la energía se puede sentir incluso en el grito del maestro, pero no pudo permanecer en silencio y señaló el error. Al recordar su anterior formación como cliente, supo que la seguridad era lo más importante. El maestro indignado le preguntó a Husky, ¿un discípulo de Shaolin realmente quiere decir que el entrenamiento de Shaolin está mal? El sueño era inusualmente realista, y Husky decidió seguirle el juego al maestro y comenzó a hablar como un experto en artes marciales. Dijo que si utilizan los mismos métodos, las lesiones de rodilla podrían convertirse en un gran problema en el futuro, y los estudiantes podrían sufrir lesiones con daño en el cartílago. El maestro respondió que eso era una excusa para los débiles. Y Husky dijo que pensaba que para aprender artes marciales es necesario agudizar el cuerpo y la mente. Y ahora dice que esos ejercicios son solo para los fuertes. ¿No le parece contradictorio? Otro maestro explicó que Husky no había descrito del todo correctamente el camino de las artes marciales Shaolin, que las estudian para mejorar y alcanzar la budeidad. Husky le preguntó, ¿significa eso que Shaolin no puede ayudar a los débiles a alcanzar la iluminación? El maestro confundido respondió que no quería decir eso, y que hacer deliberadamente más difícil el entrenamiento ayuda a fortalecer la mente. Porque el espíritu humano es débil, busca consuelo en tiempos de dificultad, y esto abre el camino para el mal. Por eso el entrenamiento está diseñado para prepararlos para esos momentos. Husky preguntó, ¿entonces el perfeccionamiento del espíritu solo puede realizarse a una edad temprana? Después de todo, el maestro dijo que en la juventud está permitido romperse las rodillas para agudizar el espíritu. Por eso sugieren destruir sus cuerpos ahora, porque en el futuro no será necesario el entrenamiento del espíritu. ¿Significa esto que un poco de dificultad en la juventud les permitirá alcanzar la iluminación? Estas palabras de Husky provocaron un murmullo entre los jóvenes monjes, y el maestro se sonrojó y silenciosamente llamó a Husky con una mala palabra. De repente, un monje mayor llegó al campo de entrenamiento. Le indignó que ese pequeño niño se atreviera a decir algo sobre el alumno de primera clase de Dalton. Husky ahora entendía cómo era su mejor estudiante. El grito furioso del monje hizo que los oídos de todos los estudiantes estallaran. Se acercó a Husky y le dijo que las artes marciales del budismo tienen como objetivo la superación personal. En otras palabras, es simplemente una forma de alcanzar la iluminación. Pero sus artes marciales son diferentes y Husky se preguntó, ¿en qué se diferencian? El monje respondió que eran necesarios para proteger a los seres vivos del mal y de los demonios que podían hacerles daño. Husky le preguntó si quería decir que sería más fácil defenderse con malas rodillas. El monje se dio cuenta de que si dejaban las cosas como estaban, este niño podría convertirse en una mala influencia para los demás estudiantes. Pero los estudiantes adultos del grupo budista no podían castigar a los jóvenes monjes que acababan de unirse a ellos. Dijo que si pensaba que los métodos de entrenamiento Shaolin eran erróneos, entonces tenía que demostrarlo con su propio ejemplo. Ya que dice que están equivocados, entonces debe saber el camino correcto y luego dejar que intente derrotar a alguien que esté entrenado en los métodos Shaolin.
Husky expresó su esperanza de que no fuera un monje adulto. El monje respondió que harían todo de manera justa, y que el estudiante que se uniera a ellos sería aproximadamente al mismo tiempo que Jin, su compañero sería Harry. El monje le dijo a Jin que tenía 7 días para demostrar su caso y que podía entrenar de cualquier manera que considerara correcta. Luego entrenarán con Harry. Husky se dio cuenta de que Harry está en una categoría de peso completamente diferente. ¿Y este monje dice que la pelea es justa? El monje mayor solo finge estar atento, pero en realidad quiere aplastarlo para que ya no pueda discutir. Husky se dio cuenta inmediatamente de que este monje era una mala persona, y el monje en ese momento pensó que ahora, ese pequeño no actuaría así. Husky estaba seguro de que podía manejar a este pequeño, incluso aunque parecía muy amenazante. El monje le dio la espalda, y dijo que Jin había decidido tomar el camino difícil. Luego sugirió que los niños continuaran su formación. El chico que llevó a Husky al entrenamiento se acercó a él y le aconsejó que simplemente se disculpara con Monk Dalton. El monje inmediatamente levantó a Mike y le dijo que regresara a su lugar, y le dijo a Jin que se encontraría con él en 7 días. Husky hizo sentadillas a su manera. El entrenador llamó a Jin y le preguntó por qué estaba haciendo otros ejercicios durante el entrenamiento general sin permiso, y Husky respondió que Monk Dalton le dio permiso, porque el entrenador no está por encima de él. Dalton le pidió a su colega que dejara al tipo en paz, porque una promesa es una promesa. Husky les dijo a los jóvenes estudiantes que estaban haciendo todo mal y que no quedaría nada de sus rodillas. Y son muy jóvenes todavía. ¿Quién será el responsable de esto? Husky, que había estado entrenando temprano en la mañana durante aproximadamente 2 horas, esperaba obtener muchos nutrientes después de eso, y estaba feliz cuando Mike lo llamó para comer. No sabía qué problemas aún tendría que enfrentar. Frente a él, en el comedor, había un menú budista que era completamente vegetariano. Estos platos eran bastante naturales para el templo, pero escandalizaron a Jin. No había absolutamente ninguna proteína en esta comida. Husky no entendía por qué podía oler cosas mientras dormía, aunque la comida era vegetariana, olía bien. Pero a él no le gustaba que lo alimentaran solo con pasto. Le parecía maltrato infantil, pero luego lo reprendieron por charlar mientras comía. Sin embargo, Husky le preguntó al entrenador si era demasiado cruel darles solo verduras, ya que habían estado entrenando toda la mañana. Todos los entrenadores estaban indignados por el comportamiento de Jin y le exigieron respeto durante el desayuno. Estaban tan enojados que uno de los entrenadores prometió darle una lección. Husky pensaba que aún necesitaban proteínas para el entrenamiento y no perdonaría a nadie por ello, porque todos los ejercicios de la mañana podrían ser en vano. Morgan, el jefe del salón de comidas, entró al comedor riendo. Se volvió hacia Jin y le dijo que si tenía mucha hambre podría comer más. Morgan incluso le ofreció otra guarnición, pensando que estas eran solo las quejas de un niño hambriento y que sería mejor ser generoso e ignorar sus quejas. Gine le preguntó a Morgan si tenían pechuga de pollo. No solo los entrenadores y el director del gimnasio, sino incluso los jóvenes monjes se indignaron ante esta petición. Mike le preguntó a Jin por qué actuaba de manera tan extraña y si tenía algún problema con la cabeza. Jin respondió que necesitaban proteínas para que sus músculos y su cuerpo crecieran y se volvieran más fuertes. De repente, Husky pensó que estaba cansado de hacer ejercicio y olió comida, y debería haberse despertado hace mucho tiempo. ¿Era esto realmente la realidad? Se dio cuenta de que necesitaba resolver la situación, y de alguna manera, salir de ella con dignidad. Después de todo, ahora es Jin, un joven monje del templo Shaolin, y necesita decir algo apropiado a quienes lo rodean. Inclinó la cabeza y se disculpó por decir demasiado porque tenía hambre. Y Morgan lo tranquilizó y pensó que el chico simplemente estaba cansado del entrenamiento. Entonces Jin miró al jefe de la sala y le pidió champiñones o frijoles en lugar de guarnición. Y el jefe de la sala decidió que el tipo definitivamente estaba loco. Fuera un sueño o una realidad, Jin necesitaba proteínas y no podía creer que estuvieran estudiando escrituras budistas justo después de entrenar. Incluso Buda se quedaría dormido con semejante horario. Husky pensó que tal vez había entrado en el mundo de la novela que había leído antes de acostarse. Pero, ¿cómo podría regresar ahora? Si es un libro, entonces bastará esperar hasta el final de la trama. Si lo piensas, la situación no es tan mala. Jin es el protagonista de la novela, por lo que tiene un talento impresionante, y el templo Shaolin es el más fuerte de la facción ortodoxa.
Estamos hablando, por supuesto, de ese mismo Shaolin, la estrella polar del Monte Tai. Pero había un problema. Parecía que estaba atrayendo demasiada atención. Pero como así fueron las cosas, ganará el sparring y les obligará a reconocer sus métodos de entrenamiento. Morgan le dijo a Monk Dalton que Jin era un niño único, y Monk Dalton se disculpó por él. Morgan le preguntó, ¿qué pensaba de Gina? El monje respondió que le había dado 7 días para prepararse y demostrar que sus palabras eran verdaderas. Morgan consideró que la decisión de Dalton era sabia, ya que eran budistas practicantes y no podían castigar a sus hijos por cada comportamiento fuera de lugar. El jefe del salón le preguntó al monje, debido a que el combate será con Harry, ¿él es el que muestra el resultado más alto entre los que vinieron este año? Cada año el templo Shaolin selecciona estudiantes entre cientos de niños. Algunos de ellos no pueden soportar el duro entrenamiento y se van por su cuenta. Otros aprenden lo básico y cambian de templo. De todos los niños que vienen, solo una décima parte entrará al templo principal. Por eso, el periodo inicial, el primer año de estudios con estudiantes mayores, normalmente no permite hacer reconocible tu nombre. Harry es una rara excepción a la regla. Dalton, después de una pausa, respondió que el entrenamiento efectivamente se llevaría a cabo con Harry y que él corregiría el comportamiento descarado de este muchacho. Los 7 días asignados para que Jin se preparara para el sparring habían pasado, y el día de la pelea había llegado. Jin se estaba preparando para un combate de entrenamiento, y Mike le preguntó sorprendido qué estaba haciendo. Él respondió que estaba estirando antes de la pelea. Jin se dio cuenta de que necesitaba usar la terminología de las artes marciales, y después de corregirse, le dijo a Mike que era una técnica de alargamiento de tendones. El estiramiento es un conjunto de acciones que se realizan antes de los ejercicios principales. Prepara los músculos y tendones y relaja todo el cuerpo. Hay muchas posturas y técnicas que aumentarán la flexibilidad y aumentarán el rango de movimiento de las articulaciones. Jin sugirió que Mike probara este ejercicio. Después de esto, Jin le enseñó a su amigo cómo estirarse correctamente y notó que rápidamente comprendió todo. Aquí Mike llamó la atención de Jin hacia Harry, quien tenía un golpe consistente y magnífico. Estaba practicando en el campo de entrenamiento, e incluso se podía escuchar el sonido de sus puños cortando el aire. Jin pensó que podría estar en grandes problemas si recibía uno de esos golpes, y tenía que enfrentarse a este tipo después de una semana de entrenamiento. Pero aún así, Jin sabía una forma de derrotarlo. Dalton se acercó a Jin y le expresó su esperanza de que no todas estas fueran excusas para evitar el entrenamiento. Sin embargo, a pesar de que no escuchó las instrucciones de los entrenadores, Jin todavía tenía su propio entrenamiento. Entrenó en golpear el tronco del árbol. Jan estaba practicando un método que podría superar instantáneamente a Harry. Dalton permitió este método, pero no entendía por qué también frotaba su cuerpo contra ese árbol. Él todavía creía que Harry le daría una buena lección a este chico. Finalmente, los oponentes se encontraron uno frente al otro, preparándose para la batalla. El genio le preguntó al monje si ya podían empezar. Harry miró a su oponente y se preguntó si estaba fanfarroneando. Jin recordó el poder de los golpes consecutivos de este poderoso oponente, que había perfeccionado durante 3 meses enteros. El sparring comenzó y Jan atacó a Harry muy rápidamente. En respuesta, lanzó un poderoso puñetazo, pero Jin esquivó fácilmente el contraataque. Los espectadores, jóvenes monjes, quedaron sorprendidos por la rapidez de la reacción de este recién llegado. Y Jin se lanzó a los pies de su oponente y aplicó un barrido de piernas porque entendió que no podía usar técnicas de artes marciales modernas en un niño. Las técnicas que le enseñaron podían incluso matar si cometía un error. Y en esta situación, la técnica más apropiada le pareció ser el barrido. Y el siguiente movimiento incluso Harry pudo soportarlo. Fue un agarre común y corriente. El tiempo que tardó Harry en tomar la iniciativa fue de aproximadamente 1 segundo. Y Jin, habiendo tendido a su oponente en el suelo, hizo una flexión del codo. Los entrenadores llamaron a Harry para que se levantara y se indignaron porque el estudiante de Shaolin no era capaz de hacer frente ni siquiera a un recién llegado como Jin. Todos dirigieron su atención al rostro de Harry, que mostraba una depresión excepcional. Algunos de los estudiantes de segundo año recuperaron rápidamente la cordura, pero solo dieron consejos inútiles. Y Jin continuó sujetando a su oponente con una llave de brazo. Esta técnica era muy dolorosa. Jin le susurró a Harry que si se resistía le rompería el brazo. Era mejor que se diera ahora. Los fanáticos instaron a Harry a continuar la lucha,
ya que el niño apenas había entrenado. Jean advirtió a Harry que sus articulaciones podrían salirse si aplicaba más fuerza, e incluso podría quedar lisiado de por vida. Harry sufría un gran dolor y se sentía humillado. Finalmente, Jean aflojó su agarre y liberó a su oponente. Jean se acercó a Harry, que estaba llorando, y le masajeó el hombro, y el ganador del combate fue claramente Jean. La base del ataque de puñetazos sucesivos es el puño, el codo y el hombro. Esta técnica ayuda a derrotar rápidamente a un oponente a corta distancia y es conocida por su extraordinario poder. Harry lo dominaba mejor que la mayoría de los monjes de su edad. Incluso algunos de los de segundo año quedaron impresionados por su golpe consistente. Pero esta bella y pulida técnica falló miserablemente esa mañana sin la menor resistencia. Perdido por Jean, un extraño monje con una extraña técnica. Harry estalló en lágrimas de dolor y le dijo a su oponente que eso era injusto. Jean lo atacó con una técnica incomprensible, no con un golpe consistente, y en una pelea justa nunca perdería. Jean consoló a Harry lo mejor que pudo. El monje mayor se acercó a los jóvenes y, volviéndose hacia Jean, declaró que en el combate, los estudiantes de Shaolin deben utilizar las artes marciales de Shaolin, y él había violado esta regla. El monje le preguntó, ¿por qué no utilizaba un golpe consecutivo? Jean respondió que entonces el sparring se convertiría en una paliza interminable y ambos resultarían gravemente heridos, por lo que se concentró en la supresión, la base de cualquier sparring. Por supuesto, Harry rompió a llorar, pero al menos pudieron evitar lesiones físicas graves, a lo que el monje respondió que los maestros Shaolin no pelean así. Dalton estaba un poco sorprendido de que el golpe consecutivo de Shaolin fuera derrotado tan fácilmente por un muchacho joven e inexperto con su extraña técnica. No quería admitirlo, pero Harry realmente perdió, aunque fuera difícil de aceptar. Pero la gente puede empezar a dudar de las técnicas marciales de Shaolin y el templo puede perder a sus estudiantes. Los monjes mayores le pidieron consejo a Dalton sobre qué hacer ahora. Dalton sonrió y se volvió hacia Jean. Le dijo al joven monje que, dado que utilizó esta técnica para evitar dañar a Harry, se mantuvo fiel al estilo Shaolin y ganó el combate de entrenamiento. Pero la razón por la que su técnica fue efectiva en un golpe consecutivo fue porque su oponente era débil. El objetivo más alto de las artes marciales es derrotar al mal, que también ha tenido éxito en este asunto. Y él personalmente le mostrará cuál es la esencia de las técnicas Shaolin y el verdadero poder que puede derrotar a cualquier demonio. Dalton les pidió a los estudiantes que trajeran una roca enorme al patio de juegos. Jean observó con sorpresa y deleite cómo los monjes mayores hacían rodar una enorme roca, que Dalton aparentemente iba a romper con la mano. Dalton se acercó a la piedra y le dijo a Jean que la observara de cerca. Tenía la intención de mostrar todo el poder del golpe consecutivo que estaban estudiando. El monje se concentró y asestó un golpe rápido y poderoso al centro de la roca. Su puño abrió un gran agujero en el centro de la piedra, que se rompió en pedazos con el único golpe del monje. Este era un verdadero poder de golpe consecutivo, y Dalton aseguró a los estudiantes que ellos también podían hacerlo si practicaban duro. Jean, junto con todos los demás, quedó asombrado por el verdadero arte marcial. Así es como debe ser. Una fuerza que puede abrirse camino a través de una montaña, y un golpe de espada puede destruir a cientos de enemigos. Este es un golpe que hace explotar al oponente. Sin embargo, Jean se volvió hacia Dalton y le recordó que había dicho que debían reprimir al enemigo sin hacerle daño. Pero después del golpe solo quedaron migajas de la piedra. Todos miraron en silencio los restos de la roca que yacía en medio del campo de entrenamiento. El tipo tenía razón. Un extraño silencio cayó sobre el campo de entrenamiento por segunda vez. Y esa mañana, el líder del gimnasio Arhat, el oficial de educación y la maestra de Dalton, Sydney, le preguntaron si una niña llamada Jean realmente había derrotado a Harry con un solo movimiento. Dalton respondió afirmativamente, y Sydney comentó que Jean era un chico inusual. Dalton respondió que era bastante insolente. Harry había estudiado esta técnica con más diligencia que otros. Sydney le preguntó rápidamente a su estudiante si tenía miedo de que el niño solo hubiera echado un vistazo a la tecnología para encontrar su defecto fatal. Dalton especuló que este Jean podría ser un espía de una facción poco ortodoxa o un culto demoníaco. Sydney no estuvo de acuerdo con su estudiante y dijo que un espía no atraería tanta atención. Y Dalton sugirió que lo hizo a propósito. Sin embargo, el líder de la sala, Arhat, declaró que no importaba,
Jin era ante todo un nuevo estudiante, y por lo tanto estaría bajo vigilancia constante, y luego los motivos ocultos se harían evidentes. Sidney también sugirió que este tipo podría provenir de una familia de artistas marciales. Dalton estuvo de acuerdo con el maestro porque vio a Jin realizando un entrenamiento tan extraño por su cuenta, y tal vez heredó estos métodos de su familia. Sidney recordó que la figura más alta en la vida del niño es su padre. Le parece que Jin solo quiere demostrar que las técnicas de sus padres son más fuertes que las técnicas milenarias de Shaolin. Venció a Harry, por lo que tendrá aún más confianza. ¿Qué pueden hacer ahora? Sidney le preguntó a Dalton. ¿Qué pasaría si confiaba en Bobby con este asunto? Dalton le preguntó al maestro sorprendido. ¿Bobby no sería parte del salón de disciplina? Sidney tranquilizó a Dalton y le informó que se había ofrecido como voluntario para unirse al Arhat Hall, pero Bobby podría ayudarlos a lidiar con este niño. Después del entrenamiento vespertino, los jóvenes monjes decidieron ir al dormitorio y dormir bien por la noche. Sin embargo, decidieron tomar una ruta diferente a la habitual. Todo porque en su ruta anterior notaron a un hombre que estaba practicando sentadillas. Era Bobby, apodado Perro Loco y Fanático Reglas. Entrenaba en el gimnasio por la noche, pero por alguna razón también venía aquí, aparentemente para practicar la postura del jinete. Los niños desconfiaban de él porque otro apodo del deportista era el perro manda. Todos sabían que Crazy Dog pertenecía a la sala de disciplina y pensaban que era ahí donde pertenecía. Sin embargo, un monje informó que a partir de mañana Bobby se convertirá en un Arhat. También había rumores de que se convertiría en el próximo amo, pero ahora tendrían que vivir nuevamente con ese perro loco. Bobby fue uno de los estudiantes monjes más influyentes. Siempre imponía disciplina a los demás, incluso si eran monjes Shaolin de alto nivel. Dijeron que tenía la intención de visitar todas las salas para estudiar a fondo las leyes de Shaolin, y luego regresar a la sala disciplinaria. Solo piensa en las reglas. Bobby, el defensor de las leyes, se esforzó más que nadie. Creía que estaba mal imponer a los demás reglas que uno mismo no cumple. Al parecer también dedicó más tiempo al entrenamiento. Sus rodillas, que estaban constantemente sometidas a estrés, estaban en tal estado que sin utilizar energía interna le resultaba difícil incluso caminar. Estaban tan dañadas. Pero a él eso no le importaba. Él creía que la tonificación básica fortalecía el espíritu y el cuerpo. Consideraba que el dolor era parte del entrenamiento de la mente. Ahora acababa de terminar 30 minutos de la postura del jinete y estaba pensando en Gina. Bobby vio a este prometedor estudiante como un problema, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para llevarlo de regreso al verdadero camino de un discípulo Shaolin. Pronto los jóvenes monjes lo vieron en el salón Arhat y le preguntaron qué estaba haciendo allí. Bobby les dijo que trabajaría aquí. He notó su magnífico cuerpo, parecía un soldado. Muchos estudiantes se sorprendieron de que Bobby se hubiera mudado a su residencia, pero Jin rápidamente se dio cuenta de la situación, y se dio cuenta de que este Bobby era un defensor de las reglas. Bobby declaró abierta la formación y decidió llegar a la raíz del problema para solucionarlo. Los estudiantes estaban practicando su postura de caballo, y Bobby notó que Jin lo estaba haciendo con cierta confianza. Pero inhala mientras se mueve y exhala mientras se eleva. Y Bobby no vio nada extraño o diferente en ello. ¿Podría ser esto algún tipo de truco para evitar el entrenamiento? Bobby estaba haciendo los ejercicios con todos los demás para enseñar mejor a los jóvenes monjes, pero entonces Jin se acercó a él. Dijo que el entrenador tenía la postura equivocada, y pensó que tendría que enseñarle los conceptos básicos. Jin no sabía por qué Bobby intentaba copiar sus ejercicios, pero podía oír un ruido desagradable proveniente de sus articulaciones cuando doblaba la rodilla. Su cuerpo está gritando que está lesionado, y ningún entrenador que se precie puede ignorarlo. Jin pensó que sería mejor atraer a esa persona a su lado. Después de todo, él tiene poder y su vida puede volverse mucho más fácil. Gine le dijo a Bobby que estos ejercicios causarían más daño si se hacían con las rodillas dañadas. ¿Podría el maestro hacer lo que le dijo que hiciera? Le mostró a Bobby el estiramiento de estocada y le pidió que hiciera la primera serie. Jin explicó que se trataba de una técnica de alargamiento de tendones y que ayudaría a aliviar la tensión en las rodillas. Si Bobby hace esto antes de sus principales sesiones de entrenamiento, podrá moverse con más facilidad y reducir la carga. Y el perro de disciplina habrá sentido la diferencia. Jin sugirió que hiciera 3 aproximaciones con intervalos de 30 segundos. Después de eso, Jin masajeó suavemente la rodilla de Bobby. Incluso los masajes ligeros le hacían daño,
y Jean sabía que esos entrenamientos estresaban las articulaciones, y no era de extrañar que Bobby se lesionara. Bobby admitió que al principio le dolió solo con el toque, pero ahora sintió cierto alivio. Jean le sugirió comenzar este ejercicio nuevamente. Le dio un codazo en la espalda a Bobby, declarando que el entrenamiento no esperaría y que era necesario comenzar de inmediato. Bobby se preguntó tensamente, ¿quién era este Jean? Dalton, observando a Bobby y Jean desde lejos, preguntó a los monjes mayores qué le estaba haciendo el niño a Bobby, y ellos respondieron que no tenían idea. Jean le dijo con confianza a Bobby que necesitaba hacer estos ejercicios cada vez que sintiera problemas con las rodillas. Bobby, apodado Crazy Dog, ha estado observando a cada estudiante sin parar desde que se unió al templo Shaolin, y todos saben desde hace mucho tiempo lo obsesionado que está. Pero ahora, el mismo Bobby estaba entrenando amigablemente con un nuevo y extraño monje. Jean le dijo que descansarían un poco y que necesitarían repetir este ejercicio 15 veces más. Jean le mostró a Perro Loco una sentadilla estrecha, y Perro Loco le recordó al joven monje que había hablado de los peligros de este ejercicio, y le explicó que sus rodillas estaban en malas condiciones. Bobby debería doblar menos las piernas para reducir la carga. Entonces Jean decidió explicarle al monje mayor el procedimiento para realizar el ejercicio. Lo primero que debes hacer es doblar lentamente las rodillas y colocarte en una posición semisentada. En segundo lugar, no ejerzas presión sobre las rodillas durante las sentadillas. Toda la carga debe transferirse a las caderas y los glúteos. Y la tercera cosa a recordar es que al levantar, la carga debe distribuirse en la misma dirección. Después de seguir todas las instrucciones del joven monje, Bobby descubrió que sus músculos estaban en pleno orden. Los ejercicios que Jean le mostró a Bobby le hicieron sentir menos dolor. Mientras tanto, el monje dijo que cuando completaran 3 repeticiones, pasarían a las pantorrillas, y pensó que ahora demostraría el beneficio de un entrenador personal experimentado. Todos los clientes que parecían soldados tenían una apariencia aterradora, pero ellos se rindieron fácilmente ante la buena gente. Jean elogió la postura de Bobby y se rió, y le recordó que había estado estudiando en Shaolin durante 18 años. Los estudiantes mayores, viendo a estas dos personas hacer sus clases, no podían entender si Bobby estaba enojado porque le estaban poniendo apodos o si simplemente estaba loco. A Dalton le dio dolor de cabeza al ver esto. Entonces decidió ignorar a la pareja. Era hora de desayunar, y John le dijo a Bobby que repitiera lo que le había mostrado cuando entrenó la parte inferior del cuerpo, y que funcionaría mejor si hacía el ejercicio antes de comenzar su entrenamiento principal. Bobby parecía seguir en silencio las instrucciones de John, pero no era una fe ciega. Decidió confiar en él cuando probó los ejercicios en sí mismo, y el pensamiento al que llegó después de los estiramientos, la fisioterapia y el masaje con un entrenador de primer nivel fue darse cuenta de que se trataba de técnicas excelentes. Incluso Bobby quedó muy sorprendido por esto. No solo fue efectiva la forma de hacer los ejercicios, sino que además el alargamiento de los tendones, junto con el masaje puntual, casi no sintió el dolor pulsante en las rodillas y los músculos de sus extremidades se estiraron fuertemente. Bobby le preguntó al joven monje si estas técnicas eran un legado de su familia. Son muy eficientes y su familia es probablemente inusual. Todo parece como si se hubieran perfeccionado a lo largo de generaciones. Yin se alegró de darse cuenta de que había surgido un malentendido muy conveniente. Por supuesto, actuó de manera muy sospechosa y trató de descubrir cómo cambiar la opinión de la gente sobre sí mismo, pero la respuesta llegó por sí sola. Yin respondió que su familia le enseñó estas técnicas. Sin embargo, Bobby afirmó que sus elogios solo se refieren a la ayuda con las rodillas. Estudian artes marciales que existen desde hace miles de años, y entendiendo el orgullo de Jin por su familia, todavía le aconseja que entrene en el templo. El joven monje prometió recordar sus palabras, y Mike se volvió hacia él y le preguntó si ya estaba libre. Gene se despidió de Bobby y fue con Mike al comedor. Bobby se disculpó con Dalton por su apariencia indecente, y Dalton se rió y comentó que de alguna manera había adivinado su apariencia secreta. Bobby explicó sus extrañas acciones diciendo que necesitaba conocer al enemigo para poder derrotarlo, y Dalton le preguntó qué había logrado aprender. Bobby reveló que Jean proviene de una familia de curanderos, no de artistas marciales. Dalton le pidió que explicara por qué llegó a esa conclusión. Bobby explicó que sus rodillas estaban en terribles condiciones después del duro entrenamiento. No molestó a los maestros ni a los monjes mayores con su problema, pero ante todo tenía miedo de mostrar debilidad delante de los jóvenes.
Incluso los estudiantes con los que había entrenado durante más de 10 años no notaron nada, pero Jin entendió todo en un instante. Mostró un nuevo movimiento y ahora sus rodillas no están tan cargadas. Dalton se agarró la cabeza con las manos y preguntó qué debían hacer, porque este niño talentoso podría destruir todo el sistema de entrenamiento Shaolin. Bobby le aseguró a Dalton que lo ayudaría a volver al camino correcto. Los más jóvenes siempre escuchan a los mayores con quienes se han vuelto cercanos y, en lugar de obligarlos, puedes introducirlos con cuidado en los métodos de entrenamiento del templo. Dalton estuvo de acuerdo con Bobby y sugirió no apresurar las cosas y hacer todo con cuidado. Dijo que contaba mucho con Bobby. En el entrenamiento del mediodía, inmediatamente después del desayuno, había lecciones de budismo, y a Jin no le gustó esto. La muerte de un organismo joven por desnutrición le parecía algo muy real. Dalton anunció que todos habían perfeccionado el golpe secuencial, y por lo tanto, era hora de pasar a la siguiente etapa. El verdadero poder de las artes marciales solo se revela cuando la energía interna y externa están en armonía, y a partir de este día aprenderán a controlar la energía interna. Dalton señaló a dos estudiantes mayores y declaró que estas personas ahora les demostrarían todo. Se pidió a los jóvenes monjes que asumieran la posición de loto que habían aprendido. Los estudiantes mayores, llamados a demostrar todo en la práctica, asumieron la postura del loto. Dalton les dijo a los monjes que cerraran los ojos y se concentraran en su respiración. Luego me ordenó inhalar lenta y profundamente por la nariz y dejar pasar el aire por la garganta. Deben seguir respirando hasta que el aire llegue al núcleo energético. Jin estaba contento de que finalmente hubiera llegado el día en que aprendería verdaderas artes marciales. Antes solo les daban ejercicio físico y empezó a cansarse. Pero ahora aprenderán algo asombroso. Jin no era el único que esperaba esto. Después del duro entrenamiento básico y el golpe, todos habían alcanzado la primera etapa de las artes marciales, y el nuevo tipo de entrenamiento prometía ser un incentivo para los jóvenes monjes. Ya estarán estudiando las técnicas milenarias de Shaolin y cada uno de ellos sueña con triunfar y aprender a romper rocas, como lo hizo el monje Dalton. Todos los estudiantes se concentraron obedientemente en sus palabras y comenzaron el entrenamiento de respiración. Sin embargo, Jin notó algo extraño en este entrenamiento. Jin pensó que incluso si esto era un entrenamiento de respiración, era diferente al de la novela. ¿No les hablarán de la técnica del Qigong o de las 8 fases del Fuxi? Pasó una hora de entrenamiento y Jin, que hasta ahora había estado desafiando las técnicas de Shaolin, esta vez siguió diligentemente las instrucciones. Decidió que era hora de estudiar todo adecuadamente. Estaba muy emocionado. El poder que permite a las personas dividir montañas enteras y volar por el cielo. El poder que va más allá de la realidad finalmente le pertenecerá. Aprenderá todas las cosas más importantes de esta novela de Murim y podrá utilizar estas habilidades más adelante. Dalton ordenó a los jóvenes monjes que abrieran los ojos y afirmó que la técnica Tonap, que acababan de dominar, era la forma más fácil de acumular energía en sus cuerpos a través de la respiración y que, para aprovechar la técnica de Qigong, necesitaban sentir la energía. Deben practicar Tonap todos los días para aprender a sentir la energía. Jin se sintió decepcionado. Eso significaba que no iban a estudiarlo ahora. No podía creer que comenzarían desde lo básico. Dalton sacó un libro y dijo que para obtener energía interna, primero hay que sentir el ki. Explicó que este libro describe el camino de la energía en el cuerpo humano. Pero no es necesario memorizar todo el libro. Basta con recordar la información básica sobre el camino de la energía. Es necesaria para controlar la energía, así como para subyugar al enemigo. Gene felizmente recogió este libro. Allí se decía del camino de la energía por donde fluye la energía y la fuerza humana. Por este camino fluye no solo el ki, sino también la fuerza interna de una persona. Por eso, antes de estudiar artes marciales, es necesario comprender este elemento principal. Dalton dijo a los monjes que ahora les contaría cómo funcionaba todo. Jin vio en el libro el camino por el que pasa la energía y el joven monje decidió recordarlo todo bien. Por la tarde, de camino al dormitorio, Jin decidió que necesitaba aprender los puntos básicos de energía en el cuerpo y practicar la acumulación de energía usando Tonap. Una vez que dominara el Tonap, podría dominar las técnicas básicas de Shaolin. Entonces podrá practicar la técnica Tonap de inmediato. En la plaza desierta, Jin se encontró inesperadamente con Bobby y le preguntó qué estaba haciendo allí. Él respondió que gracias a la técnica que le enseñó, le dolían menos las rodillas y empezó a entrenar más.
Jean le recordó que simplemente le estaba contando sobre un ejercicio para ayudar a que sus rodillas sanaran más rápido. Bobby dijo que cuanto más golpeas el hierro, más fuerte se vuelve, y le mostró a Jean sus manos, y le dijo que las había estado entrenando durante 18 años. Jean pensó con duda que los buenos músculos no podían venir de ningún lado porque no había proteínas de calidad en la dieta. Y le dijo al maestro que el hierro debe golpearse moderadamente, y si lo golpeas demasiado fuerte, se romperá. Lo mismo sucede con el cuerpo humano. Jane le pidió a Bobby que se sentara. Le ofreció relajarle los músculos con un ligero masaje, pero advirtió que sería un poco doloroso. Pero el dolor es normal, así debe ser. Le recordó a Jean los viejos tiempos cuando servía en las fuerzas especiales. Su cuerpo estaba al límite por el agotador entrenamiento diario. A pesar del duro trabajo que había realizado, sus muchos años de servicio llegaron a su fin debido a una lesión y fue dado de baja por la fuerza. En ese momento era como un niño perdido. Estaba muy preocupado. Jean, mirando a Bobby, pensó que se parecía a él del pasado. El joven monje le dijo a Bobby que si su cuerpo iba a sufrir, él mismo tendría que asumir la responsabilidad, por lo que debía cuidar su cuerpo. Bobby le dio una palmadita al niño en la cabeza y dijo que no sabía por lo que había pasado en este mundo, pero dijo que Shaolin no abandona a sus estudiantes solo porque sus cuerpos estén en mal estado. Pase lo que pase, el templo no abandonará a su discípulo. Jin miró atentamente a los ojos de su amigo mayor y decidió recordar estas palabras. Entonces Bobby se levantó hasta alcanzar su gigantesca altura y declaró que, a partir de mañana, Jin confiaría en él y comenzaría a practicar técnicas Shaolin. Entonces Bobby le preguntó a Jin qué iba a hacer ahora y Jin respondió que quería practicar el tone-up que había aprendido hoy. Bobby se sorprendió de no saber nada de esas técnicas, viniendo de una familia así. Jenny tuvo que responder que no podía aprenderlo debido a circunstancias familiares. Y entonces Bobby le ofreció aprenderlo allí mismo. ¿Qué pasaría si tenerlo cerca realizando técnicas de detección de energía haría que Jin pudiera sentir la energía mucho más fácilmente? Sonaba muy convincente. Aunque intente sentir toda la energía, no entenderá exactamente cómo es, ya que no se conoce a sí mismo. Pero si alguien cercano usa la energía, puede funcionar. Jin asumió la posición de loto e informó a su mentor que estaba listo, y Bobby le dijo que se concentrara. El maestro quería que Jin lo mirara atentamente y aprendiera. Si eso le ayudaba, se alegraría. Jin miró a Bobby, que estaba meditando, y le pareció que el aire a su alrededor había cambiado de alguna manera. Jin decidió aprovechar el momento y entender la diferencia entre su energía y la energía de Bobby. Vio algo, y cuando estaba solo, no observó esto. Una poderosa energía flotaba alrededor del cuerpo de Bobby, y Jin se dio cuenta de que era el mismo ki. Al exhalar por la boca, debes concentrar toda la energía maligna de tu cuerpo y expulsarla. Y con una respiración profunda, atrae la energía pura de la naturaleza hacia el centro del cuerpo. Así, Jin pudo encontrar la diferencia entre su energía y la energía de Bobby. Inhalación. Energía. Visualización. Flujo de energía. Todo es muy simple. Jin sintió esta energía. Es cierto que era muy pequeño, solo del tamaño de un grano de arroz. Jenny consideró que esto era un pequeño milagro, porque si a las patatas fritas se les puede llamar trufa porque contienen un porcentaje insignificante de trufa, entonces esto también se puede llamar un éxito. Bobby se sorprendió de que el joven ya había empezado a sentir, y resultó que lo que decían Dalton y Sidney era la pura verdad. Este niño se convertirá en el pilar de Shaolin durante 1000 años. De repente, Jin sintió que hacía más frío a su alrededor. Volvió en sí y vio que afuera ya era tarde. Jin se disculpó con el maestro y dijo que no creía que el tiempo pasaría tan rápido, pero Bobby le aconsejó que se relajara y se apresurara a ir al dormitorio porque las luces se apagarían pronto. Bobby se sorprendió de que Jin apenas había descubierto su ki. Ya había alcanzado un nivel tan alto. Jin ahora también podía aprender la técnica inicial de Shaolin, la técnica del corazón de Buda, pero le preguntó al maestro si no debería memorizar todos los caminos de energía. Bobby le preguntó sorprendido si no lo había hecho como hijo de su familia, y Jin se vio obligado a convertirlo en una broma. Jin estaba descontento porque el mentor seguía preguntando por su familia. Decidió que hoy tenía que aprender todos esos caminos para que temprano a la mañana siguiente pudiera acudir al entrenamiento con el corazón ligero. El mentor sugirió que aquellos que habían sentido y aprendido los caminos de la energía deberían salirse de la línea.
Jin dio un paso adelante con orgullo y se sorprendió de que hubiera tantos niños que habían aprendido todos los caminos de la energía y sentían el ki. El mentor les informó que les diría sus próximos pasos. Mostró un libro que describe las técnicas del corazón de Buda, la base del principio de la mente Shaolin. Los niños escucharon con especial atención al maestro, que les contó todo detalladamente y con coherencia. Pocos creían que Jin había dominado el ki y los caminos de la energía en solo un día. Pronto el maestro terminó su conferencia. Mike le preguntó a Jin con interés cómo había logrado aprender todo eso tan rápido, y él le respondió que solo era el principio y que no era nada difícil. En primer lugar, la energía entrante debe circular por el cuerpo de un lugar a otro, y si no se dirige correctamente durante el ascenso, puede ser peligroso. Jin le aseguró a Mike que él también podría lograrlo en poco tiempo si se concentraba en su respiración. Jin recordaba tan bien todo el mapa y el orden de los caminos que quedaron grabados en su memoria. Sintió que su energía aumentaba más rápido, como si un número con 4 decimales hubiera cambiado a un número con 3 decimales. Fue muy divertido. Realmente entendió y aprendió las técnicas de lucha en el mundo de las artes marciales y sintió que estaba creciendo. El entrenamiento de Jin transcurrió sin problemas. Aprendió a controlar su respiración y su energía. Se distrajo de su trabajo la voz de Mike, que arrastraba sobre su espalda el cuerpo de un joven monje. Jin le preguntó sorprendido, ¿dónde encontró el cuerpo? Mike respondió que no era solo un cuerpo, este tipo estaba siendo castigado. Henry fue castigado por entrar a la montaña antes de tiempo, y Jin le preguntó por qué lo llevaba en brazos. Mike respondió que no podía llevarlo de otra manera porque Henry era muy pesado. Jin decidió evaluar la condición del chico. Se inclinó hacia su rostro y lo estudió cuidadosamente. El cuerpo y la cara estaban manchados de tierra porque Michael lo había cargado cerca del suelo. Pero era evidente que alguien le había dado una paliza. Henry tenía muchos moretones y abrasiones, y había sangre en su ropa. Jin no podía recordar por qué el nombre de este tipo le resultaba tan familiar. A diferencia de otros niños, tenía un aspecto demacrado, mejillas hundidas y un cuerpo delgado. Parecía que Jin recordaba a Henry, pero el recuerdo que acababa de aparecer en su cabeza era de un tipo completamente diferente. No recordaba la cara, pero el nombre le parecía muy familiar. Pero ahora Jin se preguntaba, ¿por qué Henry había sido sentenciado a esa paliza? Mike tampoco lo sabía, pero Jin decidió averiguarlo. Como Henry tenía esas marcas, tuvo una idea. Dijo que lo mejor era preguntarle a alguien que supiera algo con seguridad. Si fue sentenciado a esto, entonces definitivamente hay una persona que escaló la montaña antes que él. Este es el hombre con el que una vez tuvo una sesión de entrenamiento. Fueron a ver a este hombre para hacerle algunas preguntas. Mike sabía que Harry era el primero de todos los estudiantes en ir a las montañas, así que si alguien podía saber algo, era él. Harry frunció el ceño y preguntó por qué debía dedicar un tiempo precioso de entrenamiento para hablar con ellos. Jin también le preguntó, ¿no es él el mejor discípulo del maestro y no son los discípulos más importantes que el entrenamiento? Harry le preguntó al monje desde cuándo se convirtió en su discípulo, y él respondió que significaba que le gustaba que el discípulo lo golpeara. Harry respondió que estaba de mal humor en ese momento. Jin notó que probablemente ese era el objetivo. Harry primero perdió contra los débiles, y luego llamó al maestro para pedir ayuda. Harry lanzó sus puños hacia Jin, pero una vez más, tal como la última vez, cayó en esa extraña técnica llamada torsión, y Harry nuevamente cedió ante Jin. El joven monje le dijo que incluso si luchara con él 100 veces, no tendría éxito. Así que, ¿por qué perdió? El genio le ofreció un trato a Harry. Si le contaba por qué Henry estaba en ese estado, le diría por qué había perdido. Jin vio que frente a él había un hombre orgulloso que había sido derrotado por una técnica desconocida para él, y debe haber sentido mucha curiosidad de por qué perdió. Jin sugirió que Harry primero le dijera por qué Henry estaba en ese estado. Harry respondió que fue porque Matt y sus secuaces lo golpearon. Él es el único hijo del señor Bill del clan Shaolin. Henry es el hijo del señor de un clan secundario. Se dice que el maestro Morgan fue a tomar a Matt como aprendiz, pero allí notó el talento de Henry y lo llevó junto con Matt. El problema fue que Matt empezó a intimidar a Henry, diciendo que estaba por debajo de él. Pero no hay nada que hacer al respecto. Su padre trabaja para Matt. ¿Cómo podría resistirse? Juan preguntó enojado. Pero este es el templo Shaolin donde enseñan el camino de Buda. ¿Por qué no hizo nada? ¿No es él el más fuerte aquí? Harry respondió que no había nada que pudiera hacer. Había 3 oponentes, y era difícil lidiar con uno.
Pero, ¿cómo podría lidiar con tres a la vez? Y Jean intervino diciendo que Mike dijo que él era el más fuerte. Harry respondió que Mike lo veía así porque él, como ellos, no estaba muy bien entrenado. Estos tipos provienen de familias colaterales. Por supuesto, las artes marciales de las familias secundarias se basan en las artes marciales de Shaolin, por lo que ya conocen los conceptos básicos y, por lo tanto, no son tan diligentes en el entrenamiento. Jim pensó en el chico que se había presentado con él hoy, pero parecía ser un mal estudiante. En ese momento Henry se despertó y no podía entender dónde estaba. Incluso tenía miedo de que los chicos que lo rodeaban le golpearan. Jack tranquilizó a Henry y le dijo que sus circunstancias le eran familiares. Sintió pena por el muchacho porque había sido golpeado y humillado y tenía tanto miedo. ¿Cómo podía existir violencia escolar en el templo Shaolin? El padre de Henry trabaja para el padre de Matt. El chico podría recurrir a Morgan en busca de ayuda, pero obviamente tiene miedo de represalias. Jean se volvió hacia Henry y le dijo que podía ayudarlo si lo escuchaba con atención. Sugirió reportar al maestro Morgan a aquellos tipos que lo habían estado molestando en Haeyong. Enrique respondió que no dejarían solo a su padre. Jin comentó que todo se resolvería fácilmente si se convertía en discípulo de Shanshan. Se trata de un estudiante que continúa sus estudios mientras vive en la residencia principal. Los discípulos de los clanes secundarios generalmente provienen de afuera, y no importa cuán alta sea su posición, no pueden simplemente tocar a un discípulo Sanshan que pertenece a Shaolin. Sin embargo, no todos pueden convertirse en discípulos Shanshan. Todos entendieron el propósito de la propuesta de Jin, excepto Mike. Jin aseguró a los muchachos que los lamentables discípulos del clan secundario no podrían amenazar al discípulo de Shenshan de Shaolin y a su padre. Shaolin nunca le dará la espalda a su estudiante, pase lo que pase. El templo nunca permitirá que estos tipos hagan lo que quieran. John se acercó a Henry y le preguntó si estaría de acuerdo en intentarlo. Jean le preguntó a Henry sorprendido. ¿Por qué estaba temblando? ¿Era porque no tenía la confianza para convertirse en discípulo de Shanshan? ¿Todavía quiere que su padre siga trabajando para una familia que lo trata como una mierda? Pero si cede, su padre todavía tendrá que bailar al son de Matt. Henry estrechó la mano extendida de Jean y dijo que lo intentaría. Jean sonrió y dijo que era una buena idea y que era hora de hablar sobre su segundo plan. No es posible seguir sufriendo hasta convertirse en estudiante. No es difícil. Primero vencerán a Matt. 3 días después, durante su tarde libre, los tres estudiantes se reunieron en un lugar que conocían. Los amigos de Matt le preguntaron si Henry vendría hoy, y él respondió que por supuesto que lo haría. Matt dijo que le dijo a Henry que si no venía, su familia sufriría. Aubrey, el primer secuaz de Matt, dijo que hacía mucho que no movían los puños, y el segundo secuaz, Ryan, agregó que no podían perderse 2 días libres. Aubrey notó que Henry estaba pasando el rato con algunos tipos extraños ahora, pero Ryan calmó a su camarada y le dijo que eran el loco Jean y el idiota Mike. Matt dijo que tenían a otro chico inquieto con ellos, y parecía que todos iban a aparecer aquí hoy. Matt pensó que todo iba bien, porque ya quería golpear a ese idiota de Jean una vez. Él no era nada inteligente, y no le gustaba lo orgulloso que era. Aubrey les recordó a sus amigos los humillantes sollozos de Henry, y Matt le aseguró que esta vez también lo haría llorar. En ese momento, Jean llamó a los chicos y les preguntó qué habían dicho sobre el orgulloso. ¿Realmente era así como lo veían? El equipo de Matt vio que Henry había traído a 3 más con él. No le tenían miedo a Ginny, a pesar de que había derrotado a ese saludable Harry. Harry prometió asegurarse de que esa basura no volviera a salir de sus bocas. Los oponentes se acercaron y parecía que la pelea era inevitable. Ginny dijo que Henry decidió tratar con Matt él mismo y le pidió que no olvidara lo que le enseñó. Matt dijo burlonamente que parecía que Henry había hecho algunos amigos e incluso lo envidiaba. Se acercó a Henry y le preguntó si realmente iba a golpearlo. Henry se puso en posición de pelea y Matt todavía no creía que el tipo fuera capaz de atacarlo. Matt dijo que su padre se metería en problemas si hiciera eso. Henry se sintió furioso al imaginar el rostro de su padre. Jean le había dicho el día anterior que si no quería que su padre sufriera, solo había una manera. Tenía que vencer a esos tipos y convertirse en discípulo de Shanshan. Henry golpeó a su atacante. Matt no lo podía creer. Estaba destrozado no solo físicamente, sino también mentalmente. Los demás también libraron sus propias batallas. Harry parecía muy aterrador para su oponente, e incluso la atmósfera a su alrededor cambió. Él también se había indignado antes. ¿Por qué Jean se estaba metiendo en sus asuntos?
pero aún así no se negó a ayudar y aceptó participar en esta pelea. Decidió unirse a los estudiantes y Jin sugirió continuar la conversación. Le sorprendía que perdiera contra él cada vez. Ahora le diría la razón. Jin explicó que su técnica de golpes consecutivos es de hecho rápida y poderosa. Pero eso no es todo. Jin desafió a Harry a ponerse a prueba y esquivar su primer ataque con esta técnica. Harry logró esquivar el golpe. Jin atacó con su segunda forma y Harry la esquivó. El siguiente golpe fue difícil de esquivar, porque contrariamente a lo esperado, Jin atacó desde abajo y engañó a Harry, por lo que el joven monje le explicó que no puede quedarse parado y recibir el golpe. Es necesario actuar con más astucia. Siempre debe engañar a su oponente, aunque sus golpes sean rápidos y potentes. Pero eso no es todo, porque antes de atacar, su postura lo deja claro. Harry se opuso y dijo que si el golpe era tan rápido, entonces incluso si lo predecías, sería imposible detenerlo. Solo había que golpear rápido y fuerte. Jin estuvo de acuerdo con él y dijo que algún día, en un futuro lejano, si decidía convertirse en el más fuerte del mundo, entonces sus palabras tendrían poder. Por el contrario, si no es el más fuerte del mundo, entonces esto no se aplica a él, por lo que hasta entonces necesita usar la astucia. Harry decidió que a partir de ahora lo atacaría con la primera forma de la técnica de golpe y lo dejaría intentar esquivarla. Jin le dijo a Harry que si bien no podía atacar tan rápido que su oponente no bloqueara el golpe, incluso si sabía que venía, debería usar un engaño bien ubicado. Harry pensó que nunca había pensado en ello y siempre le pareció algo cobarde, pero Jin tenía razón. ¿Por qué usar el sigilo se consideraba cobardía? Harry, en agradecimiento por la información útil, decidió compartir algo con Jin. Le aconsejó al joven monje que no subestimara a Matt y sus secuaces. Jan lo miró sorprendido y preguntó, ¿por qué había dicho antes que era más fuerte que ellos? Y Harry respondió que no luchó con todas sus fuerzas. Si se trata de una pelea real y no de un sparring, también utilizará las artes marciales de su familia y las habilidades acumuladas. Los chicos fueron a un rincón apartado donde no podía haber nadie más que ellos. Harry trajo a sus compañeros aquí porque no quería meterse en problemas con los ancianos por usar descuidadamente las artes marciales familiares. Le pidió a Mike que hiciera guardia y prometió sorprender a todos. Harry se concentró y un aura de luz apareció alrededor de su cuerpo. El joven asumió una postura de lucha y demostró varios movimientos. Jin notó que su técnica era de hecho diferente a cuando usaba solo golpes consecutivos. La potencia y la velocidad eran muy buenas, aproximadamente del nivel de un boxeador escolar. Por supuesto, no era tan fuerte como Jin imaginaba, pero considerando la edad de Harry, definitivamente era un monstruo. Cada vez que este tipo patea o golpea, el sonido del viento hace eco. ¿Por eso dijo que es peligroso para todos? Harry les dijo a sus compañeros que si luchaba contra los secuaces de Matt, también usarían sus artes marciales contra él. Jin le dijo a Harry que estaba impresionado por sus habilidades. Realmente es el más fuerte entre los monjes jóvenes. Pero todavía no puede controlar su energía interna libremente. Harry aseguró que podía manejarlo y ahora sugirió que el enemigo atacara. Jin miró a Harry y a ese tipo. Se dio cuenta de que para utilizar la energía interna, es necesario golpear de una forma y estilo determinados. Además, comparado con Harry, su capacidad de golpe es como la de un recién nacido. El arte marcial que utilizaba consistía en golpes consistentes y al final, todos sus movimientos eran predecibles. El oponente de Harry lo esquivó. Esta vez no solo tuvo suerte. Ahora, era el turno de Harry de atacar a su oponente, quien nerviosamente le pidió que no se acercara. Él protegió su rostro y Harry, siguiendo las instrucciones de Jin, hizo una finta y lo golpeó en el estómago. El enemigo gritó de sorpresa y dolor. Cayó al suelo y Harry permaneció sobre él en posición de lucha. El chico que Jin noqueó comenzó a llorar y prometió contarle todo a su padre. El joven monje se dio cuenta de que había estado intimidando a Henry y ahora se quejaba por ello. Jin miró a su alrededor para evaluar las acciones de sus compañeros y se dio cuenta de que estaba preocupado en vano. Todos trataban a sus oponentes perfectamente. No solo era desconocido el resultado de la pelea de Henry, sino que luego Jin escuchó un sonido extraño. Henry, arrodillado ante su oponente caído, continuó golpeando su cuerpo inmóvil. Jin corrió hacia él, llamando a Henry para que detuviera la paliza, y entonces finalmente recordó dónde había escuchado ese nombre. Convierte la cara del enemigo en un desastre sangriento. Sus manos están manchadas de rojo con la sangre de otra persona, y sus ojos brillan de locura mientras la sangre mancha su rostro.
No había duda de que era él, un personaje de la primera novela de su autor favorito, llamada El regreso del señor demonio. Era el villano más loco, el que más ama la sangre, el monje sangriento Henry. Esta era la novela favorita de Jean cuando era niño, aunque ha pasado mucho tiempo desde entonces y parte de ella ya se ha olvidado. Pero en algún lugar en los rincones más lejanos de la memoria, se ha conservado una ilustración de un personaje, un monje loco que afirmaba que todas las personas eran malvadas. Él afirmó que lavaría sus pecados con su propia sangre. La escena que vio Jan ahora le recordó la locura y el miedo del héroe Henry de esa misma novela. King se culpó a sí mismo por el hecho de que su consejo había despertado la ira y la rabia del muchacho. Él solo quería aumentar su autoestima, pero despertó un verdadero demonio. Si no se hacía nada ahora, Matt podría morir por la paliza. Gina llamó a Mike para pedirle ayuda y corrió hacia Henry. De alguna manera, los dos lograron alejar al resistente Henry de Matt. Habiéndose calmado, Henry comenzó a llorar. Al parecer aún no se ha convertido en un monje sangriento. Si la memoria de Jean no le fallaba, el personaje simplemente estaba loco, y nunca se explicó por qué se volvió loco. Henry continuó soportando el acoso y el tormento, y finalmente cruzó la línea. En ese momento, la figura de Bobby apareció en la escena. Miró fijamente a Jean y le dijo que tendría que explicarle lo que estaba pasando. Bobby observó atentamente la escena de la masacre. Jean llamó la atención de Bobby hacia el cuerpo herido de Henry. Bobby quedó sorprendido y asombrado por lo que vio. Exigió nuevamente explicaciones claras. Jean explicó que las cicatrices que podía ver ahora fueron hechas por aquellos que ahora yacían en el suelo en este callejón. Habían estado atormentando a Henry durante los últimos 2 meses. Hoy estos tres iban a hacerle lo mismo, así que él y sus amigos intervinieron. Les preguntó a los estudiantes quejumbrosos si lo que Jean dijo era cierto. Les dijo que lo miraran directamente a los ojos y prometió castigarlos si mentían. Aubrey y Ryan no respondieron, solo se quejaron. Bobby estaba decidido a descubrir qué había sucedido realmente allí. Se volvió hacia Henry y le ordenó que respondiera. Gina lo tomó del hombro y le pidió que dijera las cosas como eran, porque Bobby era un hombre muy justo. Henry respondió que Jean no había mentido, y que Matt, Aubrey y Ryan lo habían golpeado durante los últimos 2 meses. Henry, rompiendo a llorar, comenzó a contar con voz temblorosa lo que tuvo que pasar durante ese tiempo. Su historia fue algo abrupta debido a las fuertes emociones. Pero la esencia de sus palabras aún llegó a Bobby. Jean se volvió hacia el maestro y le recordó a Bobby las palabras de que el templo no abandona a sus estudiantes bajo ninguna circunstancia, y le pidió que protegiera al estudiante Shaolin Henry. Bobby se opuso y dijo que los niños heridos también eran estudiantes. Jean le preguntó si aquellos que amenazan la vida de un niño pueden ser considerados estudiantes de una escuela famosa. ¿Es este realmente el espíritu de Shaolin? Bobby miró muy de cerca a los ojos del joven monje. Jean tenía razón. Sidney afirmó que Jean tendría razón si todo lo que decía Henry fuera cierto, por lo que debido a lo sucedido, hoy iniciarían una investigación. El líder de la sala Arhat agregó que si sus palabras no fueran mentira, estos niños dejarían de ser estudiantes de Shaolin. Jean expresó su esperanza de que se lleve a cabo una investigación justa. Sidney extendió la palma de su mano abierta y dijo que incluso si estos niños dejaran de ser estudiantes de Shaolin en el futuro, lo que había sucedido no podía ignorarse, porque el objetivo de las artes marciales era pacificar, no pelear, con los niños. Le preguntó a Jean si se había usado demasiada fuerza contra Matt. Henry se disculpó y estaba a punto de confesar lo que había hecho. Sin embargo, Jean se adelantó a su compañero y asumió la culpa por golpear a Matt, explicando que estaba muy enojado y no podía controlar sus emociones. Pensó que si abandonaba a Henry ahora y le echaba la culpa, en cualquier momento podría volver a convertirse en un monje sangriento. Pero si lo vigila para asegurarse de que eso no suceda, puede convertirse en su mejor amigo. Para entrar en el camino budista, hay un lugar especial para la práctica llamado frente a la pared. King tuvo que pasar los siguientes 7 días y noches sin hablar con nadie, mirando constantemente la pared de la cueva y meditando. Bobby acompañó al joven monje hasta la cueva, y le dijo que su castigo tendría lugar allí. En la cueva deberá mantener la postura correcta y meditar de cara a la pared. No deberá mirar a su alrededor ni siquiera mientras duerme y come. Y a este último le traerá periódicamente agua y comida. Jin entró en la cueva y se sentó contra la pared para comenzar su meditación. Sabía que todas las obras de su autor favorito tendrían más o menos lo mismo, y a pesar de que renació como monje Shaolin,
Aquí apareció un personaje de El regreso del demonio definitivo. El regreso del demonio absoluto y la tiranía de la facción no ortodoxa son obras que comparten el mismo universo, pero no solo tienen un mismo mundo, sino que además la época en la que actúan ambos personajes principales es la misma. Sin embargo, trabajaron en lugares diferentes y rara vez se encontraron. Además, la segunda parte de Tyranny presenta al protagonista Shaolin, un monje divino, y si las tramas de las dos historias tienen lugar aproximadamente al mismo tiempo, sus acciones bien pueden influir en los acontecimientos de las otras obras. ¿Qué debería hacer entonces si su intervención provocara un efecto mariposa y perturbara el desarrollo de otros personajes principales? Jin decidió que necesitaba ganar experiencia para volverse más fuerte, porque no recordaba casi nada de estas historias, excepto el crecimiento de los personajes. Esto no es sorprendente, ya que han pasado más de 10 años y toda la trama se recuerda solo en términos generales, sin mencionar los detalles. Sin embargo, si toda la novela sale mal debido a los personajes principales, entonces no está seguro de que el divino monje Shaolin permanezca sin cambios. Pero como fue capaz de enfrentarse incluso a Henry, el futuro monje sangriento, el resto quedará en su poder. El protagonista de Return of the Ultimate Demon obtiene la iluminación y se vuelve más fuerte en la batalla final con el monje sangriento. Y el monje sangriento desapareció por su culpa, lo que significa que el personaje principal ya no podrá alcanzar el mismo nivel de fuerza. Todo era muy complicado y Jin pensaba frenéticamente dónde debería empezar y qué hacer a continuación. Bobby, observando a Jin desde las sombras, se sorprendió por su disciplina. Parecía que el chico estaba concentrado únicamente en su arrepentimiento. La sorprendente concentración e inteligencia a los 12 años pueden ciertamente convertirse en la columna vertebral de su Shaolin milenario. Y hace algún tiempo en la oficina de Sydney, el líder de la sala dijo que todo esto sucedió debido a su inmoralidad. No le prestó atención. Sydney le preguntó a Dalton cómo iba la investigación. Él respondió que habían entrevistado a todos los nuevos estudiantes y sus testimonios coincidían. Henry efectivamente había sido acosado constantemente, y este incidente era una sombra de vergüenza para el templo Shaolin. En ese momento Bobby entró en la habitación y Sydney lo invitó a sentarse. Le preguntó al jefe si notó algo especial. Las manos y la cara de Henry indican que fue él quien golpeó a Matt. Y Jean parece haber asumido la culpa para proteger a su amigo. La desgracia y la bendición se encontraron bajo el cielo. Pero el bien siempre triunfa sobre el mal. Y si Jean no hubiera intervenido, podría haber sucedido algo peor que una simple pelea. Bobby afirmó que tenía una opinión disidente sobre lo sucedido, y Sydney le pidió que hablara. Bobby dijo que algo así no podía atribuirse a una sola persona. Todos tenían la culpa y en lugar de culpar o lamentar lo sucedido, ¿no sería mejor centrarse en prevenir incidentes similares en el futuro? Sydney le preguntó a Bobby si tenía un plan. Él creía que la principal causa de las peleas entre estudiantes era la falta de formación. Les quedaba mucha fuerza para atreverse a iniciar una pelea como esa, y para evitar que algo así sucediera en el futuro, planeaba prestar más atención a su entrenamiento físico. El jefe estuvo de acuerdo con sus palabras y, debido a su apretada agenda, dejó todo en manos de Bobby y Dalton. Sydney enfatizó que primero será necesario castigar a 3 estudiantes cuyos delitos ya fueron comprobados, y para ello se dirige a la sala disciplinaria. Bobby, viendo a Jean permanecer inmóvil, pensó que él también haría todo lo posible para guiar a los estudiantes por el camino correcto. Al darse cuenta de que no era necesario seguir observando, Bobby regresó al templo y decidió que al amanecer volvería a visitar al monje. Jean sonrió cuando Bobby se fue. 7 años en las fuerzas especiales no habían sido en vano, y ahora podía detectar la presencia de otra persona en poco tiempo. Jean no podía entender qué se suponía que debía hacer allí durante 7 días. Si empezara a entrenar, no podría reponer sus reservas de proteínas sin frijoles y champiñones. Ni siquiera podía recordar la última vez que comió carne. Antes de venir aquí, seguramente comía pollo con piel crujiente y carne tierna por dentro. Necesitaba carne. Entonces al joven monje se le ocurrió que él mismo podría conseguir comida de carne. Él hacía y colocaba trampas para atrapar conejos. Esto era una fuente de proteínas. Al mismo tiempo, no muy lejos del monte Song, donde se encuentra el templo Shaolin, en la provincia de Icheon, los discípulos del templo estaban recopilando información. Al preguntar a los residentes comunes, lograron escuchar muchas historias locales. Después de un tiempo, se reunieron en la puerta del templo occidental. Hans,
El subdirector fuera de los muros de Shaolin se presentó al funcionario de la oficina de Sobul. El jefe de la oficina, Preston, el padre de Matt, lo saludó cálidamente. Dijo que fue un gran honor para él conocer al gran artista marcial de 5 golpes invicto Gans. Le pidió que le explicara qué le pasaba a su hijo. Hans miró con tristeza a los ojos de Preston y se dio cuenta de que ese encuentro no le traería nada bueno. Hans se volvió hacia Preston y le dijo que la aparición de Matt era el resultado de sus propias malas acciones. En lugar de entrenar para purificar su cuerpo y mente, abusó de sus compañeros, causando caos en el mismo Shaolin. Además, después de inspeccionar la zona, descubrieron algo. La oficina Sobul extorsiona e intimida a la gente común. Esto es indigno de una familia que practica Shaolin. Hans ordenó a sus subordinados privar inmediatamente a estas personas de las artes marciales. Preston, a su vez, se volvió hacia sus guardias y les ordenó que detuvieran a los estudiantes de Shaolin. Se produjo una pelea entre dos grupos de combatientes. Como era de esperar, los monjes del templo obtuvieron la ventaja. Hans ordenó que todo lo que Preston había adquirido injustamente debía ser devuelto al pueblo común, y preguntó a la multitud si el benefactor de Avon estaba aquí. Avon levantó la mano y preguntó, ¿qué pasó? Hans se inclinó ante el hombre y le pidió perdón. Porque el estudiante al que Matt había acosado no era otro que su hijo Henry. Avon no podía creer que se atrevieran a abusar de su hijo en el templo Shaolin. El monje volvió a disculparse por no haber podido evitarlo antes. Pero el templo asumiría toda la responsabilidad de lo sucedido. Encontrarían otro maestro para Evan, conectado a Shaolin, que a diferencia de Preston, fuera honesto y decente. Mientras cazaba conejos, Jean encontró unas trampas que estaban muy mal hechas. Era similar al de conejo que había hecho ayer, pero parecía diferente y estaba hecho de manera repugnante. ¿Podría ser que otras personas vivieran en esta montaña? Y de repente el joven monje escuchó un ruido en los arbustos cercanos. Alguien que estaba escondido allí empezó a huir. Jin corrió tras él. Atrapó al extraño y vio que era una niña. Él no podía entender por qué una muchacha tan hermosa caminaba por un camino peligroso y no podía entender qué había hecho mal. El genio le ofreció a la niña algo de comer porque parecía tener hambre. Estaba tratando de hacer una trampa para conejos. Ella le preguntó al monje novicio sorprendida si podía comer carne. Jin respondió que tenía una razón especial para esto, y que no debería molestarse con una nimiedad. Sería mejor si contara cómo terminó aquí, porque este es el territorio de Shaolin, y a juzgar por su ropa, ella es de una familia rica. La niña permaneció en silencio porque su padre la había abandonado. Ella no entendía por qué todos la odiaban y asumía que era porque era inútil. Jin supuso que esta chica tenía algo de lo que no quería hablar y cambió de tema. Le pidió a la niña que mantuviera en secreto el hecho de que cazaba conejos. Ella le preguntó si era porque no le permitían comer carne. Y el joven monje respondió que había otras razones y a cambio prometió ayudarla a regresar a casa. Jin le dijo que pronto aparecería aquí un monje desnudo de cierto estatus y que podría ayudarla fácilmente. Cuando la niña le preguntó cómo lo sabía, Jin respondió que podía sentir su presencia. Todo lo que tiene que hacer es esperar pacientemente a este monje cerca de la cueva. Cuando Bobby estaba en la entrada de la cueva, de repente escuchó una voz que pedía ayuda. Detrás del tronco del árbol encontró a una muchacha que le contó que se había separado de sus compañeros y se había perdido. Bobby se ofreció como voluntario para llevarla a casa. Le preguntó si por casualidad había visto al niño de la cueva. Jean, al escuchar todo el diálogo desde la cueva, se quedó paralizado. La niña se dio cuenta de por qué este tipo estaba tan ansioso por mantener en secreto su casa del conejo. Ella le respondió al monje que no había visto a nadie cerca y que tenía miedo de acercarse a la cueva. Bobby decidió que mientras Jean meditaba, podría ayudar a esta chica. Le pidió a la muchacha que lo siguiera para bajar la montaña y encontrar su casa. Entonces Bobby le preguntó su nombre y escuchó que su nombre era Sabrina. Jane escuchó que Bobby y Sabrina se habían ido. El joven monje lamentó haber olvidado preguntar el nombre de la muchacha, aunque no creía que volvieran a encontrarla. Bobby llamó a Henry para hablar con él. Se refería a su padre. Bobby le contó a Henry todo lo que había sucedido en el pueblo, incluido el hecho de que la oficina Sobule, que dirigía el padre de Matt, ya no existía. Dijo también que los monjes le habían dado a su padre un nuevo trabajo, y que a partir de ahora no debería preocuparse por los asuntos mundanos, y debería dedicarse enteramente a sus estudios. Henry hizo una reverencia respetuosa y prometió hacer lo mejor que pudiera. Declaró que definitivamente se convertiría en un estudiante de Shanshan. Jin no se equivocó.
Shaolin resultó ser un lugar que no abandonaba a sus estudiantes. Al cuarto día de su encarcelamiento, Jin atrapó otro conejo, lo que no fue difícil para él, porque durante su entrenamiento en las fuerzas especiales se realizó un entrenamiento de supervivencia y naturalmente esto incluía métodos para aprender a obtener alimentos. Lo único que olvidó mientras estaba friendo carne para esa chica fue que encender un fuego abierto mientras cazaba podría exponerlo. Después de algo así, lo mejor sería mudarse a otra cueva para cubrir los rastros de su presencia. Tampoco hay que olvidarse de la limpieza. Por eso, para minimizar la formación de basura, ni siquiera le quitó la piel a la carne. Ya estaba manchada de tierra, pero ni siquiera eso le importó. Jin comió todo como estaba. La carne cocida no era muy buena, pero pudo reponer sus reservas de proteínas y finalmente recordó a qué sabía la carne. Era el quinto día de la sentencia de Jin. Se despertó antes del timbre de la mañana y comenzó a meditar, mirando la pared. Pero eso no significaba que fuera tan diligente. Simplemente sabía que lo observaban de vez en cuando. Bobby nunca dejó de sorprenderse por la diligencia y disciplina de Jin al meditar constantemente. Es posible que incluso haya pasado toda la noche así. Bobby trajo comida y bebida, pero Jin ni siquiera se distrajo con el sonido extraño y continuó meditando. Bobby dejó la comida y el agua y se alejó. Jin esperó hasta que los pasos del maestro se alejaron. Miró las cosas que había dejado atrás y pensó que obligar al niño a comer solo eso durante toda una semana era realmente demasiado. Esta escasa comida le era dada una vez al día, pero compensaba su falta de energía cazando e incluso se había acostumbrado a esta rutina. Ha llegado el sexto día de reclusión. De acuerdo con las reglas, después de que el cuerpo haya recibido una cantidad suficiente de proteínas y energía, es necesario pasar al entrenamiento. Era necesario realizar tantos ejercicios como fuera posible. Mientras Jin continuaba entrenando su cuerpo, se dio cuenta de una cosa. La técnica de respiración durante los ejercicios es similar a la del tone-up. Así comenzó su propio entrenamiento, combinando el desarrollo espiritual con la aptitud física. Sintió como si su cuerpo hubiera sido limpiado después de terminar el entrenamiento, pero había algo que no sabía. De hecho, estos eran entrenamientos reales que existían en este mundo llamado Hengon. Al séptimo día, Bobby llegó a la cueva y le dijo a Jin que la meditación en la pared había terminado y que la había logrado. Jin le preguntó al maestro si podía hablar todavía, y Bobby le dio permiso. También dijo que como pronto amanecería, se dirigirían inmediatamente al campo de entrenamiento. Pronto estaban caminando por un sendero a través del bosque. Ginny le preguntó a Bobby cómo terminó el caso de Henry. Él respondió que después de investigar a la familia de Matt, resultó que el jefe de la oficina, Sobul, había causado muchos problemas en el pueblo. El templo los ha despojado completamente de todos sus privilegios, y el padre Henry ahora trabaja para el nuevo propietario. Bobby le informó a Jin que durante su tiempo en reclusión, la intensidad de su entrenamiento había aumentado. Según el acuerdo, estos entrenamientos no le afectaron, pero ahora tendrá que participar en el entrenamiento Shaolin en igualdad de condiciones con los demás. Jano se dio cuenta de que Bobby todavía no había cambiado de opinión. Le preguntó al maestro si simplemente aumentar la intensidad sería suficiente. ¿Quizás le dejaría entrenar solo? Se acercaron al campo de entrenamiento de Nahandan, y Bobby respondió que decidiría el asunto más tarde. Los jóvenes monjes estaban muy felices por el regreso de Jin. Mike corrió hacia su amigo y le preguntó si era difícil para él, y él a su vez le preguntó qué tan difícil era el entrenamiento. Jin respondió que para él era solo un paseo por el parque. Aquí los estudiantes escucharon el discurso del maestro. Anunció el inicio de la sesión de entrenamiento antes del amanecer y llamó a todos a tomar sus lugares. Todos vieron en el patio de armas bolsas de arena que el maestro estaba distribuyendo a sus alumnos. Se distribuyeron para aumentar la carga. Jin se preguntó dubitativo. ¿Era esa realmente la única razón por la que el entrenamiento era difícil? Cargados con arena, los estudiantes reanudaron al amanecer su entrenamiento incorrecto, realizando la postura del jinete. No solo los entrenamientos eran incorrectos, sino que los ejercicios también eran el doble de difíciles. Pero mientras los demás sudaban, Jin encontró otro uso para ello. Utilizó sacos de arena como mancuernas, porque los sacos de arena tenían poco equilibrio. Pero a esa edad no es necesario tener el cuerpo de un culturista, así que estaba bien así. Dalton notó que Jin estaba entrenando de manera extraña y no sentía la atmósfera que reinaba en el campo de desfile. Bobby se ofreció personalmente a solucionar esto. Los monjes mayores estaban encantados de pensar que Bobby estaba a punto de regañar a Jin.
Bobby pensó con fastidio que a pesar de que le había advertido sobre la dificultad del entrenamiento, Jean todavía planeaba hacer todo a su manera. Allí se detuvo sorprendido mirando a Jean trabajar. Vio que sudaba más que los demás. ¿Realmente sus ejercicios eran más difíciles que lo que él había ideado? Además, Bobby notó una especie de brillo alrededor del niño. ¿Esto es realmente Hengon?